que esta enseñanza está siendo grabada en vivo por nuestro canal de YouTube, Maestras del Bien ICCRD, y quedará grabada para poder repasarla y compartir y bendecir sobre todo a otras hermanas. También tenemos una página en el Instagram con el mismo nombre. Ahí compartiremos afiches de nuestras actividades. Dele clic y síganos para mantenerse informada de todo esto. Ahora, hermanas, les pedimos que por favor pongan sus micrófonos y apagar sus micrófonos para que podamos aprender de lo que vamos a hacer hoy. Y ahora vamos a orar a nuestro Dios para poner todo en sus manos. Oremos. Amante Padre Celestial que estás en las alturas, te damos gracias infinitas por darnos la oportunidad de venir aquí, de estar conectadas, oh Señor, para poder aprender de tu palabra, que es lo más importante, para que en nuestras vidas, oh Señor, podamos glorificarte, ponerte a ti primero, no importa lo que pase. Ayúdanos, oh Dios, a estar atentas, pendientes, a no distraernos, sino a estar atentas a estas enseñanzas para ponerlas por práctica, oh Señor, porque esto es lo que nos ayuda, tu palabra, a practicarla para poder, Señor, glorificarte en todo tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, buenas tardes, mis hermanas. Hoy tengo el hermoso privilegio de presentar a nuestra expositora de hoy, la hermana Mariela de los Santos. Ella conoció a Cristo siendo una jovencita en el 2013 y desde que tuvo ese encuentro maravilloso con su Salvador, ha servido en diferentes ministerios en la iglesia con sus dones y talentos. Ministerios como el coro, el ministerio de damas y la escuela dominical. Ella tiene 6 años de casada con Jonaris, a quien le agradecemos profundamente haberla traído a nuestra iglesia, la iglesia de convertidos a Cristo. Y ellos juntos tienen un niño de 3 años de edad. Ella es diseñadora gráfica de profesión y tiene un emprendimiento llamado Decomas. Actualmente se está capacitando para ser maestra de arte en el nivel secundario. Nos da muchísimo gozo recibir la enseñanza de hoy por parte de Mariela, ya que es una creyente que ama al Señor, que es estudiosa de la Biblia y es una hermana de gran testimonio. Mariela, que el Señor te use una vez más y te bendiga. Amén, hermanas, bendiciones. Para mí es un placer, un privilegio enorme estar compartiendo la palabra con ustedes. Voy a compartir una presentación. Escuchan de fondo al hijo mío. Le pido disculpas porque, ¿cómo le explico? ¿Pueden ver la presentación? Ay, Sí. bien, mis hermanas, espero que el Señor les hable a través de este capítulo que vamos a ver hoy, el capítulo 5 del libro Venciendo el temor, la preocupación y la ansiedad. Que el Señor las tiene de su palabra, así como lo hizo conmigo, estudiándolo para compartirles a ustedes. Y que nos dé las herramientas para poder vencer todo esto, toda la ansiedad de nuestros corazones, toda esta preocupación y sobre todo, de manera especial, que nos ayude a vencer ese temor a la gente, a la opinión ajena. Esa ha sido mi oración todos estos días para con ustedes. El capítulo anterior, el jueves pasado, vimos un tema muy importante, muy enriquecedor. Vimos que hablaron un poco de la ansiedad y cómo la ansiedad nos lleva a somatizar enfermedades que ni siquiera tenemos, solo por nuestra mente. Así que es bueno recordar un poco estos conceptos para mantenerlo fresco, porque es bueno tenerlo ahí presente. Y si tuviéramos que definir la ansiedad, podemos decir que es una emoción caracterizada por apresión
y síntomas somáticos de tensión, en la cual el individuo anticipa un peligro, una catástrofe o una desgracia inminente. El cuerpo suele movilizarse para afrontar la amenaza percibida y en este proceso los músculos se ponen tensos, la respiración se acelera, incluso el corazón late más rápido. Cuando nos sentimos ansiosas, muchas veces las hormonas del estrés, la adrenalina y el cortisol se elevan. Y todo esto obviamente nos desequilibra y no podemos pensar apropiadamente. Podemos decir que la ansiedad es como esa respuesta del cuerpo que aparece cuando sentimos miedo o percibimos alguna amenaza. Pero si tuviéramos que decir de dónde viene el miedo, en el jueves pasado vimos un poco de esto, pero es bueno recordar que el miedo apareció desde la creación del mundo, desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron. Ahí comenzó el miedo. Podemos decir que su origen viene desde, desde el pecado, desde Génesis 3, como dice la Biblia en Génesis 3:10, cuando Dios confrontó al hombre porque ya había comido del fruto prohibido. Luego Dios preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Y él respondió, me escondí porque tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos que el miedo no aparece por primera vez, bueno, aparece por primera vez luego del pecado, porque antes de que ellos pecaran, esa palabra no se había mencionado en la Biblia hasta ese momento. Vemos que esto no formaba parte del diseño original de Dios, sino que surge cuando el pecado rompe esta relación con Dios. Entonces, mientras más cerca estamos de Dios y su palabra, menos espacio tienen el miedo, la preocupación y la ansiedad. Podemos resumir, yo diría que todo el libro en esta frase. ¿Cómo vencemos el miedo, la ansiedad y la preocupación? Con una relación correcta con Dios. Simple y sencillamente. Aquí se resume todo. Pero, como sabemos, estamos en una guerra espiritual y necesitamos todas las armas posibles para poder vencer. Así que vamos a desglosar todos estos versículos y todos estos temas para que en nuestra mente se quede grabado. Tenemos que repetirlo muchas veces, sazonarlo, volver atrás, hacia adelante, para que en nuestra mente se quede esto bien impregnado, bien grabado, porque cuando estamos en un ataque de ansiedad, en un problema, solamente esa porción de mucha palabra nos ayuda a salir bien librados. Por eso es que la Biblia dice más de 300 veces la palabra no temas. Dios constantemente anima a su pueblo a no vivir dominado por el miedo. Como dice Isaías 41:10 y 13, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así que no temas, manada pequeña, porque a Dios le ha complacido darte el reino. ¿Por qué tienes temor si Él es más poderoso que todo eso a lo cual pudiéramos temer? El capítulo 5, el que estamos estudiando ahora, inicia con esta frase. Una frase que nos deja ver cómo es el estado de nuestro corazón, cómo es el diagnóstico de nuestro corazón. La frase es de Edward Wells, él es consejero bíblico, autor y maestro, y dice así: nuestro problema central con los demás es que los necesitamos para nosotros mismos más de lo que lo amamos para la gloria de Dios. Y bueno, podemos decir mucho de esto, pero cuando leí esa frase me acordé mucho una historia que había leído. Como dijo, ya hoy me estoy capacitando como maestra y a veces nos ponen historias para que aprendamos a lidiar con situaciones y tengamos herramientas. Y es la historia de Teddy y la maestra Thompson.
Ella era una maestra de quinto grado de primaria y el primer día de clase ella le dijo a sus alumnos, yo los amo a todos por igual, pero ella en su corazón sabe que esto no es del todo cierto, porque hay niños que son un poco más difíciles de sobrellevar y de lidiar con ellos, como por ejemplo Teddy, que siempre llegaba sucio a la clase con la ropa hecha un desastre, no cumplía con sus tareas, se llevaba mal con sus compañeros y era un caso difícil para ella. Un día a la maestra le dijeron que tenía que tenía que revisar el expediente de todos los estudiantes y poner un comentario de cada uno. Y ella dejó el de Teddy para el final, como para esmerarse, poniendo todas sus faltas. Y cuando lo iba a hacer, decidió ver el comentario de los años anteriores y se sorprendió cuando vio que las maestras de Teddy decían que él era un niño excepcional, muy inteligente, que siempre llegaba arreglado a clase, que se llevaba muy bien con sus alumnos, que era lo máximo. Ella fue leyendo, al pasar de los años, se dio cuenta que un año atrás Teddy había perdido a su madre de una enfermedad terminal. Y esto comenzó a ir afectando su desempeño académico, porque su padre no se preocupaba tanto en este sentido, hasta el punto de que ya se convirtió en un niño retraído que no compartía con sus alumnos, un completo desastre. Entonces, cuando ella vio esa información, se conmovió y decidió ayudar a este niño de manera intencional. Un día para eh, diciembre, todos los niños llevaron regalo para sus maestros y la maestra recibió muchos regalos bonitos, bien envueltos. Y entre todos estos resaltaba el de Teddy, que se veía como que él mismo lo había envuelto con un papel viejo que encontró. Y los niños lo que hicieron fue que se rieron. Ella, para no hacerlo sentir mal, decidió abrir el regalo y vio que era un collar que todavía le faltaban como algunas piedrecitas y un perfume que estaba como por la mitad. Ahí fue que los niños se rieron y comenzaron a burlarse. Entonces ella, para detener las burlas, decidió ponerse el collar y dijo que le gustaba muchísimo y se echó un poco del perfume. Y al final del día, Teddy esperó a la maestra para decirle que se había sentido muy bien porque ella había olido igual que su madre. Y luego Teddy terminó sus estudios y le mandó una carta a la maestra diciéndole que había sido el tercero de su clase, pero que aún así ella sigue siendo su maestra favorita. Hizo un doctorado y también le mandó una carta y le dijo que tuvo muy buenos maestros, pero que todavía ella seguía siendo su maestra favorita. Incluso la invitó a su boda para que ella desfilara con él como su madre, porque ya su padre había muerto. Y ella, claro, lo hizo y le dijo que en todos sus años de estudio tuvo muy buenos maestros, pero que todavía ella seguía siendo su maestra favorita. Y todo esto simplemente porque ella decidió amar. En esta historia vemos que el amor transformó completamente la vida de un joven, simplemente porque una maestra decidió amar y no se limitó a dar su clase desde la comodidad de enfocarse en los niños más inteligentes o más tranquilos, sino que eligió involucrarse, comprender y apoyar. Y como resultado logró transformar e impactar positivamente la vida de este joven para siempre. Muchas veces nuestras relaciones no están centradas en amar, sino en lo que necesitamos, como aprobación, validación, seguridad, atención, afecto o estabilidad emocional. No amamos al otro por quien es delante de Dios, sino por lo que pueda darnos. Lamentablemente, en lugar de decir, quiero servirte y reflejar a Cristo contigo en, en esta relación de amistad o de pareja o de trabajo, lo que decimos, aunque no lo confesemos, es necesito que me haga sentir bien o segura o valorada, lamentablemente. En Juan 5, 41 y 42, Jesús reprende a los líderes religiosos de la época y les dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo los conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Jesús les está diciendo, no dependo de su aprobación. Mi autoridad no viene de la aprobación de los hombres, sino de mi Padre Celestial. Jesús no necesitaba ajustar su mensaje para agradarle a los líderes judíos, sino que él solo estaba pensando en agradar a Dios.
Este capítulo también narra la historia de Nina, que es una joven cantante muy talentosa, que ella tuvo que acudir a consejería porque ella estaba experimentando ataques de pánico y todo relacionado con sus presentaciones de canto, porque le estaban solicitando mucho, ella tenía muchos especiales y esto le estaba generando mucha ansiedad. Ella tenía un hermoso don para cantar y deseaba honrar a Dios con este don, pero su ansiedad ya se estaba saliendo de control. Ella no solo temía equivocarse y olvidar la letra, aunque nunca le había pasado antes, sino que temían que iban a pensar de ella. Se dio cuenta de que su ánimo dependía mucho de los elogios. Si la felicitaba, ella estaba bien, y si no, se desanimaba profundamente. Sin darse cuenta, el canto dejó de ser un gozo y se convirtió en una carga, porque su corazón estaba luchando entre glorificar a Dios y buscar la aprobación de las personas. Y como resultado, cantar se estaba volviendo en una terrible carga y una prueba para ella. Y surgen estas preguntas que nos las podemos hacer a nosotras mismas, que también servimos a Dios. ¿Cómo debería Nina pensar en su problema? O nosotras, cuando nos enfocamos más en lo que dirán la gente y no en lo que dirá Dios de nuestro servicio. Bueno, debemos verlo como una lucha contra el temor al hombre y la dependencia de la aprobación. No solo como que, ay, estoy nervioso o soy inseguro, no. Es más que eso. O otra pregunta, ¿solo Nina estaba solo luchando con su baja autoestima? Pues la respuesta sería que no, ¿no? Su problema no era solo pensar poco de sí misma, sino depender demasiado de lo que otros pensaran de ella. Y Nina necesitaba reformarse. Sí, diríamos que ella necesitaba afirmar su identidad en Cristo y cantar para la gloria de Dios, no para el aplauso humano. Por eso, cuando vivimos para la gloria de Dios y no para el aplauso humano, el temor pierde su fuerza. Increíblemente, automáticamente, el temor pierde su fuerza y se debilita. Como dice Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Podemos identificar las señales del temor al hombre con algunos puntos clave, porque si te pasa, hermana, ten esto pendiente para que te reprendas a ti misma y ores, porque nos pasa constantemente y a veces no nos percatamos, pero estas son las señales. Podemos identificarla cuando buscamos elogio, como hacía Nina, que incluso a veces nosotras nos criticamos a nosotras mismas deliberadamente para que otros nos contradigan con halagos. Esa es una señal muy clara. Otra es la carga del desempeño. Cuando servimos, como en el caso de Nina también, buscando la aprobación, el servicio se vuelve una carga terrible y una fuente de pánico ante la posibilidad de fallar. Somos humanos y vamos a errar. Debemos estar pensando en, en la aprobación de Dios solamente. Otra, otra, Otro punto que podemos ver es la adicción a la opinión ajena. Podemos llegar a ser adictas a la buena opinión de los demás. Podemos vivir para desearlo. Y esto es terrible. Por eso en el libro de Proverbios dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Vivir dependiendo de lo que otros piensan, eso siempre nos va a llenar de ansiedad, de miedo, de preocupación. Y por eso la Biblia la llama un lazo, es como una trampa. Pero para liberarnos de esa trampa, lo que debemos de hacer es confiar en Dios. Veamos algunos ejemplos bíblicos que nos confrontan sobre el tema amando la alabanza del hombre. La Biblia está llena, totalmente llena de personas que anhelaban escuchar las palabras de alabanza. Hay muchísimos ejemplos que pudiéramos citar para ilustrar este mal, pero vamos a ver solamente dos. En el Antiguo Testamento tenemos a Amán. El libro de Esther menciona en el capítulo 3, versículo 7, y dijo Amán, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Amán era el segundo al mando en el antiguo reinado persa, donde Asuero era el rey.
lo cual le daba muchísimo poder, hasta el punto de que todos debían arrodillarse cuando él pasaba. Pero una sola persona no cumplía esta orden, y ese era Mardoqueo, quien por sus creencias sabía que no debía adorar a nadie, solo a Dios. Aunque Amán tenía la adulación y la alabanza de todos en el reino, esto no era suficiente. Él decidió fraguar un plan terrible para castigar a Mardoqueo, que terminaría en la destrucción de todos los judíos. Pero como Dios es soberano, el plan de Amán falló y él fue derrotado y terminó siendo colgado en la horca que él mismo había construido para Mardoqueo. Aunque Amán tenía muchísimo poder y reconocimiento, esto no le bastó. Vemos que su deseo de honra lo llevó a la ruina, o como dice Proverbio, puso lazo, literal. Si vemos que Amán, podemos pensar un poquito como en esta historia, reflexionar en la historia de Amán, porque aunque no lo creamos, a veces podemos tener un pequeño Amán en nuestros corazones, porque también anhelamos escuchar los elogios de los demás. Posiblemente no pensemos lastimar a nadie si se niega a alabarnos, como lo hizo Amán, ¿verdad? Pero, disculpen, disculpen. Como les decía, tal vez no pensemos en lastimar a nadie, como Amán, que quería ahorcar o eliminar completamente a Mardoqueo y a los judíos, pero este deseo de aprobación puede llevar a muchas personas a cometer crímenes atroces. Y esto me llevó a la mente una historia, un ejemplo de una historia que incluso hicieron una película de ella. Y una mujer llamada Didi Blanchard. Ella por mucho tiempo hizo creer a todos que su hijo padecía de cáncer y de atrofia muscular. Y a su hija la obligaba a quedarse sentada en una silla de ruedas, incluso la alimentaba por un tubo, supuestamente por todos los problemas de salud que tenía. Y todo esto era mentira. Al final se descubrió todo porque la hija mató a la madre, confabulada con su novio, y para liberarse de esta situación. Y es terrible lo que sucedió. Y uno dice, wow, qué lleva a una persona, sobre todo una madre, a maltratar a un hijo de esta manera? Bueno, posiblemente esta señora padecía de lo que los psicólogos llaman el síndrome de Munchausen, o como se llama hoy, trastorno facticio impuesto a otros. Esto es cuando un adulto, casi siempre la madre o un cuidador, finge o exagera o provoca enfermedades a un niño o una persona dependiente para que parezcan enfermos. ¿Y por qué lo hace? No lo hace ni por dinero, ni por obtener bienes, sino lo hace para llamar la atención, por su deseo insaciable de llamar la atención, por reconocimiento, para que digan que, ay, qué buen cuidador, qué buena madre. Es fuerte esto, que una persona esté tan atada al reconocimiento, que llegue hasta este extremo. Pero así es el pecado, hermano. En contraste con estas historias que terminaron tan mal, podemos imitar el ejemplo de valentía del mismo Mardoqueo, quien en ningún momento tuvo miedo de Amán, a pesar de que era un hombre muy poderoso, sino que confió plenamente en Dios. Se mantuvo fiel a sus principios y el Señor lo protegió, le dio la victoria y terminó siendo exaltado, como narra el libro de Esther en el capítulo 6. En otro ejemplo bíblico que podemos ver que nos confronta está en el Nuevo Testamento. En Juan 12:42 vemos que muchos de los gobernantes creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos sabían que si confesaban y creer en Cristo iban a ser expulsados. Y para un judío en esta época, ser expulsados de la sinagoga implicaba consecuencias muy profundas, no solo religiosas, sino también sociales, porque ellos quedaban fuera de cualquier instrucción religiosa, lectura de la palabra, oración.
pero también eso implicaba vergüenza pública. Sus amigos y vecinos se alejaban de ellos, incluso la familia. También muchas relaciones comerciales dependían de estas reuniones en la sinagoga y ellos podían perder sus clientes o un posible trabajo. Y ni hablar del impacto emocional que implicaba un total aislamiento social y la deshonra de estos sentimientos de abandono. O sea, era fuerte, por eso ellos como que lo pensaban antes de confesar a Cristo, porque decía, bueno, tengo mucho que perder. Pero hermana, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? De nada, ¿verdad? Entonces, bueno, los líderes judíos creyeron en Jesús, pero callaron por miedo al rechazo. De esta misma manera, muchas personas hoy prefieren no confesar abiertamente su fe para evitar ser expuestos al escrutinio y la crítica o al rechazo público. Sabemos que incluso Pedro cayó en este juego, ¿verdad? Cuando negó a Jesús, él fue dominado por el miedo a la gente. Así que observa, hermana, que Juan no dice que su problema fuera de baja autoestima o sentimientos de inferioridad. No, él precisa que el problema aquí era un problema de amor. Porque, ¿qué amaban más que la aprobación de Dios? La aprobación del hombre. ¿Qué anhelaban más que lo que recibían de Dios? Bueno, como buen siervo fiel, bueno, amaban la alabanza de sus semejantes. De hecho, la amaban tanto que desobedecieron el mandato de Cristo de testificar de él. La palabra aquí amaban es una palabra fuerte, es agapao, que es la misma que se usa para el amor de Dios por nosotros y, y el que refleja la clase de amor que debemos tener los unos por los otros. Es decir, no es una palabra que significa que simplemente le gustaba escuchar elogio, no. Esta era una palabra que significaba que vivían y eran adictos a la aprobación de los hombres. Un punto importante que debemos considerar es también cómo respondemos a la crítica, ya que esto revela a quién tememos, si a Dios o a los hombres. Entonces, cómo yo puedo saber que tengo un excesivo amor por lo que los demás dicen de mí? Lo puedo saber por la manera en que reacciono cuando me critican. Esta es como la señal que nos debe dar esa voz de alerta a nuestro corazón. Y la respuesta más común que solemos tener cuando somos criticadas es mayormente escondernos. Eso es como lo primero que a veces hacemos. Queremos dejar de usar nuestros talentos para no ser expuestos al juicio de otros, como hizo en Mateo 25, el siervo que había recibido un talento, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Muchas veces hacemos algo para el Señor, trabajamos en alguna actividad o en algo y nos esforzamos tanto y terminamos tan agotadas, pero luego vemos que hay personas que solo se centran en lo malo, en lo negativo, en lo que falló, en lo que pudo haber sido mejor y nos desanimamos tanto que decimos, no, yo no vuelvo a hacer eso, a mí que no me llamen para eso porque yo no voy a estar en eso. Y eso, hermana, es una señal de que estás más preocupada por lo que dirán, porque no estás sabiendo manejar la crítica. Otra respuesta ante la crítica es menospreciar a quienes nos critican para proteger nuestro ego. Como dice Proverbios 9, eh, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Cuando menospreciamos esos momentos de crítica o eso es una oportunidad de crecimiento, lo que estamos mostrando es nuestra necesidad, la necesidad de nuestro corazón, porque el sabio, cuando es criticado, agradece. Gracias por ver ese fallo, lo tomaré en cuenta para mejorarlo en la próxima y ya, y sigue con su vida. Y se queda todo ahí. Otra respuesta que solemos tener es la pérdida de gozo o el enojo. Cuando la aprobación es nuestro ídolo, la crítica nos roba el gozo y nos roba esta paz que Cristo promete, como pasó con Saúl en 1 Samuel 18, cuando alababan a David diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Este dicho lo amargó tanto, lo enojó tanto, que en vez de él estar celebrando porque ganaron la batalla, él se enojó, se llenó de ira y en vez de gobernar su nación, decidió perseguir a David para matar. O sea, todo eso hace la crítica. Si la crítica nos paraliza, nos amarga, nos hace huir, todo esto revela
¿Cuánto valoramos la opinión ajena? Tal vez no seamos conscientes que tenemos un pequeño Amán gobernando nuestros corazones, porque aunque recibimos muchos elogios, una sola crítica es capaz de desanimarnos. Y olvidamos que aún necesitamos su gracia, necesitamos la gracia de Dios. Lo que debemos hacer ante la crítica es orar por esa persona que nos criticó para que el Señor la toque. También orar para que el Señor nos ayude a perdonar, porque sabemos que eso nos hiere, nos duele, y aprovechar esa crítica para crecer espiritualmente, para fortalecer nuestro carácter. Porque ciertamente, hermana, Dios puede usar la crítica para hacernos crecer y también para humillarnos, ¿sí? Para humillarnos, como lo hizo con David. Cuando él estaba huyendo de su hijo Absalón, él tuvo que dejar el palacio y todo, y salir como como un fugitivo. Y ahí un hombre llamado Simei, que era como su enemigo oculto, aprovechó ese momento de coyuntura y dijo, bueno, ya como David no va a reinar, déjame aprovechar ahora. Y soltó pestes por esa boca, maldijo a David, le llamó hombre sanguinario, comenzó a tirar piedra todo el camino, a pesar de que David estaba rodeado por su ejército y sus hombres valientes, que uno incluso quería cortarle la cabeza, pero la respuesta de David fue, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará bien por sus maldiciones de hoy. En esa ocasión, David decidió pasar por alto la crítica y dejarlo en manos de Dios. Y como sabemos, más adelante, cuando David regresó victorioso al palacio, Simei fue el primero en recibirlo y pedir perdón por su ofensa. Se lo vemos en 2 Samuel 19:19. Aquí la autora de este libro, ella también es consejera y ella relata que muchas esposas expresan el dolor de no sentirse valoradas por sus maridos. A veces dicen cosas como, mi esposo no aprecia nada de lo que hago por él. Y bueno, hermana, tal vez muchas aquí sí que nos identifiquemos de verdad, porque después de uno dedicar tanto tiempo y esfuerzo a ordenar la casa, a preparar la comida, a atender los hijos, muchas veces lo único que uno espera es por lo menos agradecimiento, ¿verdad? El problema está cuando no lo recibimos, cuando no recibimos lo que esperamos escuchar, porque nos sentimos tristes, frustradas y algunas incluso han llegado a pensar en divorcio, porque necesitan ser valoradas para seguir con ese matrimonio, o sea, hasta este punto han llegado. Y olvidamos que debemos hacer las cosas en amor, solo con el propósito de que Dios se glorifique, aún en lo cotidiano. Y en esas pequeñas cosas que muchas veces nuestra familia pasa por alto o no aprecia. Hermana, tal vez tú te hayas pasado el día entero cocinando y tu esposa ni siquiera diga gracias. O wow, mi amor, qué rico te quedó la comida. Pero recuerda, hermana, que hay un Dios que te ve y Él dirá, bien, buena sierva y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La Biblia nos ayuda a tener una perspectiva correcta. Dios no nos ha llamado a vivir buscando reconocimiento, sino a servir. Jesús enseñó que el mayor es el que sirve en Lucas 22. También se nos manda a amar y a mostrar aprecio a otros, más que exigir ser amadas, como dice Juan 15. Nuestro deseo de reconocimiento puede ser real, es verdad, que a veces uno quiere que le agradezcan lo que uno hace, pero eso no es una necesidad, porque todo lo que verdaderamente necesitamos ya nos ha sido dado en Cristo, como menciona Lucas 12. Lucas 12, del 29 al 30, dice, ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero su Padre sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Y ya, listo, hermano. El Señor sabe lo que necesitamos. Por eso, en lugar de centrarnos en lo que no recibimos y perder el gozo y vivir con esa sensación de carencia, debemos cultivar un corazón agradecido por lo que Dios y otros han hecho por nosotras, como dice el Salmo 28, y vivir en respuesta a su misericordia. Además, nuestro deseo de ser alabadas es una ocasión para el pecado.
Esto es lo peor, porque ese deseo nos lleva muy frecuentemente a pecar. Debemos de cuidarnos mucho de esta parte, porque como dice Mateo 27:18, donde los líderes judíos por envidia entregaron a Jesús, cuando creemos que necesitamos la aprobación de las personas, terminamos esclavizados. Nos esclavizamos de sus opiniones, y esto nos impide hablar la verdad en amor. Así que, en realidad, lo que debemos hacer es ver solamente la alabanza de Dios. La verdadera alabanza viene de Dios. ¿Alguna vez, hermana, tú has considerado qué cosas Dios alaba? Bueno, yo honraré a los que me honran, dice 1 Samuel 2:30. Y en Juan 12:26, Jesús dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La Biblia nos enseña que lo que verdaderamente importa no es buscar la alabanza de las personas, obviamente, sino la alabanza de Dios. En la historia de Elí, el profeta Elí, vemos que él prefirió honrar más a sus hijos y por esto perdió el honor que Dios le había dado. Esto nos recuerda que muchas veces podemos poner la aprobación de los demás por encima de la obediencia a Dios. Y por eso es tan peligroso. También podemos ser tentadas a no servir por miedo a lo que otros piensen, como había mencionado. Sin embargo, la mayor recompensa de que un creyente puede escuchar es simplemente bien, buen siervo y fiel. El Os Guinness escribió esta frase, que debemos vivir toda nuestra vida ante lo que él llama la audiencia de uno. Y este es quizás el concepto más liberador de todo el capítulo. El punto clave aquí es vivir para una audiencia de una sola persona, es decir, para Dios, sin nada que probar, nada que ganar, nada que perder. Cuando tu única meta es que Dios esté complacido, la vida se simplifica. Ya no tienes que ser como un camaleón que cambia tu personalidad dependiendo de en el grupo donde estés. No, porque la meta del creyente no debe ser la gloria humana, sino la vida eterna. Y eso solo viene de Dios. Así que al final, ya para ir cerrando, la pregunta que cada una de nosotras debe hacerse es, ¿qué pensarán? No es qué pensarán los demás de mí, perdón, hermana, sino qué pensará Dios de mí. Esta es la pregunta con la que debemos quedarnos, porque vivir buscando la aprobación de las personas siempre nos llevará a la ansiedad, a la hipocresía o al temor, porque la opinión humana cambia constantemente. Pero cuando nuestro corazón está enfocado en agradar a Dios, encontramos libertad, paz y dirección. Incluso Pedro cayó cuando permitió que el temor al hombre guiara sus decisiones. Pero también es un ejemplo de gracia y de que Dios puede restaurarnos y transformarnos. Esto nos recuerda que ninguna de nosotras está libre de esta lucha, pero tampoco estamos solas. Eso es lo hermoso. Cada día tenemos una elección, vivir para el aplauso momentáneo de las personas o para la aprobación eterna de nuestro Rey. Que nuestro mayor deseo sea vivir para Dios, simplemente, que sea siempre buscar la sonrisa de Dios y que esto sea lo único que llene nuestro corazón. Así que cierro con esta pregunta para que reflexionen. ¿Qué pesa más en mis decisiones diarias? ¿Lo que Dios piensa de mí o lo que los demás piensan de mí? Oremos, hermanos, para hacer. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en control de todo y aún en esas cosas que pudieran salir mal, aún en esas personas que nos critican, aunque criticar sea un pecado, aún en eso podemos aprender. Ayúdanos a ser libres de la aprobación de los demás, de lo que los demás piensen de nosotros y vivir plenas, llenas de gozo, pensando solo en ti, en qué te agrada a ti,
en qué te glorifica. Y que aunque tal vez no seamos valoradas, tal vez en la iglesia o en nuestro hogar, pero que sabemos que tú estás viendo todo lo que hacemos. Y si lo hacemos con un corazón dispuesto a agradarte, sabemos que tú te glorificarás y tu nombre será exaltado. Libértanos del temor a la gente. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Amén. Gracias, Mariela. Qué hermoso capítulo. Cuánto hay que aprender de este tema. Mientras tú hablabas, me ponía a pensar en cuántos niños son afectados ahora mismo por el qué dirán, hasta de sus compañeros, el famoso bullying que está acabando con la identidad de los jóvenes. ¿Por qué? Porque muchísimas veces nosotros nos enfocamos en el bullying, en lo que le están diciendo, y no nos enfocamos en ayudarlos a formar el carácter de Cristo en ellos. Y muchas veces nosotros los padres nos enrolamos en esa actitud de crear hasta en ellos mismos competencia. Anoche, leyendo ese capítulo, comentaba con mi esposo de que, digo yo, wow, yo me imagino lo que habrán dicho de Moisés la gente. Cuando Moisés dejó el palacio, dejó todo, como le decían, por un Dios que tú no has visto. Entonces, yo de verdad que me quedo con la perspectiva correcta. Nosotras somos siervas, nosotras no, estamos para servir. Como dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Debo amar y apreciar a los demás, ser fácil de amar, pensar en la necesidad de los demás y quitar la mirada de mi persona. Mi deseo de recibir alabanza es una actitud pecaminosa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos quitándole la gloria a Dios cuando nosotros nos enfocamos en nosotras mismas. Y pienso que cuánto nosotros como damas, como hermanas en Cristo, como hijas de Dios, tenemos que aprender de esto, para que nosotros, aún las pequeñas cosas que nosotros hagamos, la hagamos para la gloria de Dios. El Señor no mira la cantidad de tu servicio, sino la actitud de tu corazón. Nosotros debemos de tener eso bien claro. Debemos de hacerlo todo para la gloria de Dios. Nosotras estamos completas en Cristo. Nosotros lo estamos haciendo para el Señor. No necesitamos esa aprobación. Que Dios nos ayude cada día a nosotros llevar todos nuestros temores en ese aspecto al Señor, para que el Señor sea quien nos liberte. Tener un corazón agradecido. Ya Cristo hizo por mí más de lo que merezco. Cualquier elogio que yo esté buscando en los hombres es insignificante con lo que Cristo ha hecho en mi vida. Mi servicio en la obra, me encantó esto, mi servicio en la obra del Señor no debe de estar sujeto a la opinión de los hombres. La gloria siempre será para el Señor. Y otra cosa que tú mencionaste, Mariela, en otras palabras, que la manera en cómo nosotros actuamos es una evidencia de lo que mi corazón ama. Si yo lo hago para Dios, yo no voy a estar esperando aprobación de los hombres. También debemos de servir a Dios con la libertad que Cristo nos dio ya en la cruz. Lo que yo pueda hacer para el Señor, hacerlo de corazón, el Señor se va a agradar. Y yo debo de estar feliz, satisfecha con que le estoy sirviendo a mi Señor con lo poco o lo mucho que Él me ha dado. El temor a la opinión de los demás no se esclaviza y enterrará los dones y talentos que Dios ha puesto en nosotros para nuestro crecimiento, para nosotros ser portadoras del Evangelio de Cristo y también para quitarle la gloria a Dios. Nosotros debemos de estar enfocadas en que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, de verdad, Mariela, hermosísima exposición, y pienso que eso se puede desmenuzar de manera increíble, porque es un tema que nos toca tanto con ese pecado que nosotros cargamos a cuesta, de buscar nuestra propia gloria. Así es que el Señor nos bendiga, amadas, y que Dios nos ayude cada día a nosotros buscar ese rostro de Dios cuando estamos sirviendo, cuando estamos haciendo algo para el Señor. Y aun cuando tengamos esa presión del mundo de nosotros tener que defender nuestra fe, que Dios nos dé ese valor para ante cualquier persona, ante cualquier situación, nosotros podamos decir con la frente en alto, yo le sirvo a Cristo, porque no lo estamos haciendo nosotras solas, no estamos nosotras solas. El Señor está con nosotros, como estuvo con Moisés.
dice Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando nosotros estamos en esas situaciones como que, wow, como la única cristiana soy yo, sí, la única cristiana soy yo soy ese faro. Yo soy ese faro que Dios colocó en medio de este grupo de personas, en medio de este lugar, para que yo traiga la luz. Y es un tremendo privilegio. Así es que Dios nos bendiga. Estamos disfrutando las enseñanzas de este hermosísimo material. Que Dios siga cada día permitiendo que podamos aplicarlo a nuestras vidas para su gloria, para su honra y para nosotras cada día acercarnos más a Él. Déjame terminar en oración para que sea toda esa enseñanza puesta en obra en nuestras vidas y que aquellas hermanas que están aquí ahora mismo puedan compartir este material. Pueden recomendarlo entrando a Maestras del Bien y CCRD, a nuestra página, y así van a ser bendecidas con los estudios que ya han pasado y con este de hoy. Y también para que sigan invitando a las próximas enseñanzas que tenemos por delante. Que Dios nos bendiga. Oramos, hermanas. Nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Padre, te damos tanta gracia, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú dices en tu palabra que nosotros estamos completas en ti, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a nosotros reflejar tu carácter, mi Dios, reflejar tu humildad, reflejar tu amor, Señor. Que nosotras podamos ser portadoras, Señor, de todas esas bendiciones que tú traes a nuestras vidas, Señor, que solo vienen de ti. Tal vez el reconocimiento, los elogios del hombre, Señor, sabemos que no nos van a llenar, mi Dios. Puede ser temporal, esa satisfacción es temporal, pero la tuya es eterna, Señor, y va a repercutir para vida eterna, mi Dios. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Sigue bendiciendo, Señor, cada hogar representado aquí en esta tarde, Señor, y permite, Padre, que cada día sigamos buscando esa enseñanza que tú tienes para nosotras, para ser mejores creyentes, mejores esposas, mejores madres, mejores hermanas en Cristo. Señor, que todo lo que tú pongas en nuestras vidas, Señor, brille para tu gloria. Señor, todo esto te lo pedimos y te damos gracias infinitas por tu fidelidad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.